tiempo de hoy. Hoy va a ser un tema muy muy especial, así que espero que estén listos, como les dijimos en el mensaje, que estén listos con libreta de notas, con esfero y con Biblia para poder anotar todo lo que van a recibir en esta noche, que sé que va a ser de gran bendición. Saludamos a don Santiago Marín, a doña Alejandra Marín, a Dianita Gómez, buenas noches, a don Rigoberto Jiménez y doña Hilda Gil, a la señora Ana Matilde Peñuela, a don Benjamín con Martica, su familia, a Jenny Ballén, a don Luis Alfonso Jerez, a Claribet, nos alegra tenerlos acá, a don David Esteban Gómez, bienvenido, a doña Claribet, a Lili, Tatiana, a Nelly Marín. Qué bueno tenerlos a todos ustedes con sus familias en esta noche, y esperamos que hoy sea un tiempo muy especial. Doña Miriam Arciniegas, Jacqueline, qué bueno tenerlos, y esperamos que podamos recibir algo bien especial. Jacqueline, buenas noches, Dios te bendiga. Lili también, Dios te bendiga, buenas noches. Don Javier Antonio Pineda, qué bueno verlo en el chat ya y saber que ya está conectado. Lo mismo don René. Y hoy un tema muy muy especial, muy importante, y sé que va a ser de gran bendición para cada uno de los que nos vamos a conectar, y sé que Dios nos va a hablar de una manera muy muy especial. Estamos ya en unos minutos para comenzar, estamos a un minuto exactamente para iniciar. Doña Nidia Pineda, buenas noches. Vanessa Aguilar, doña Claudia Muñoz, bienvenidos. Anita García, también nos alegra tenerles. Y bueno, creo que ya es como tiempo de ir iniciando, así que bienvenidos a esta noche de transmisión. Nos alegra mucho tenerles acá con nosotros, y hoy espero que sea un tema muy, muy, muy apasionante, porque sé que Dios nos va a hablar. Sabe que le colocamos esta semana el título de llamados a hacer para después hacer, y es lo que hemos venido trabajando, lo que queremos alcanzar en el Señor. Y el tema o el texto bíblico que hemos tomado es el de, sí, claro, toca subirle bastante, el de Mateo capítulo 5 versículo 13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Así que esa es el texto. Ya me piden que le suba, pero creo que ya le subimos, entonces ya espero que esté bien. Y vamos a hablar de un tema muy muy importante en esta noche, y es de todo lo que Dios nos ha venido compartiendo, y de cómo Él nos ha venido preparando para este tiempo. Y entonces tengo una primera pregunta con la que quiero que iniciemos, y esta pregunta para mí es bien, bien especial, y es el título de esta enseñanza de esta noche es heme aquí. Heme aquí, ese es el título que tenemos para esta noche. Entonces, con respecto a esta pregunta de heme acá, en ese sentido, yo quiero preguntarles qué significa para ustedes heme aquí. Esa pregunta o esa palabra, ¿qué significa para ustedes? Heme acá, ¿qué les dice? ¿Qué les habla? ¿Qué les deja en su corazón? Entonces, voy a estar leyendo sus respuestas. Espero que las tengan muy, 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 muy presente. Y es: ¿qué significa para ti las palabras heme aquí? Todos los que están llegando dirán: pero este pastor empezó muy rápido. Bueno, es que hoy el tema está apasionante y no quiero perder minutos, entonces por eso empezamos de una. ¿Listo? Pero entonces vuelvo y les recuerdo la pregunta: ¿qué significa para ti las palabras heme aquí? No podemos perder de vista esta semana, y eso fue el tema de ayer, de nuestro ser antes de hacer, ¿de acuerdo? Porque hoy tal vez empezamos a tocar esa parte de empezar a hacer cosas para Dios, pero creo que era importante hablar ayer acerca de que lo que somos en Cristo, y que todo lo que hacemos lo hacemos porque lo amamos a Él, porque lo queremos a Él, porque Él es el centro, porque Él es el principio, porque Él es el fin, porque todo se tiene que hacer por Él y para Él, para la gloria del Señor. Del Señor, y esa es nuestra intimidad. Pero hoy más que nunca es necesario entender que somos la sal y la luz de la tierra,
y adquiere una mayor responsabilidad, no que antes no la tuviéramos, sino que tal vez antes no la ejercíamos. O sea, siempre en todas las historias, las instancias de la humanidad ha sido importante que la iglesia sea esa luz y esa sal de la tierra. Pero tal vez tenemos episodios oscuros de la historia de la humanidad donde la iglesia ha brillado por su ausencia, donde la iglesia no ha sido presencia, donde la iglesia no ha hablado, donde la iglesia no ha mostrado lo que es. Y hoy quiero que entiendan eso. Y cuando hablo de iglesia, me parece importante hablarlo de esto para lo que viene al final. Y es entender que la iglesia somos todos, o sea que la iglesia la componen los pastores, los líderes de la alabanza, los servidores, los maestros de escuela, los pastores asociados, pero que a esa iglesia también hacen parte los empresarios, las personas que trabajan, los que trabajan en el gobierno, los que son artistas, los que son médicos. Todos somos la iglesia y es bien importante entender esa palabra o esa pregunta. Entonces, hoy quiero leer un texto bíblico que está bastante largo, pero sobre ello voy a desarrollar la enseñanza. Y entonces está, si usted está tomando nota, ya sabe que el título es M aquí, y el texto es Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 al 12. Vamos a hablar de Apocalipsis en esta noche y va a ser bien, bien especial. Entonces, Apocalipsis 5 del 1 al 12 dice la palabra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, dice la palabra. Qué tremendo texto, y a veces nosotros como que nos quedamos cortos, perdón, el agüita, pero nos quedamos cortos en entenderlo, y a veces como que el libro de Apocalipsis es un poco complicado de entenderlo, pero yo quiero hoy hacerlo claro para usted y permitir que Dios le hable. Ahora me dio todo, me rascó el ojo, me dio de todo, pero sé que vamos adelante, ¿de acuerdo? Entonces, la historia nos cuenta de una escena en el cielo, y de una escena espectacular que está sucediendo en el cielo. Y esa escena que está sucediendo en el cielo es una escena donde resulta que está el Señor, el Dios Padre eterno, con un rollo en su mano. Él está allí, y hay alguien que está pregonando quién es digno de abrir los sellos que están en el rollo, y dice que no se halla nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Y Juan, que es el que está viendo la visión, entonces llora y se siente triste porque no hay nadie que pueda hacerlo, y alguien le toca al hombre y le dice: tranquilo,
el cordero que fue inmolado, y ese cordero es Jesucristo, el que aparece, el que fue sacrificado por nosotros. Él es el digno de ir y de romper los sellos para poder leer lo que hay allí. Y ese cordero me llama la atención porque no se presenta como el león, no se presenta como ese poderoso, sino se presenta como un cordero, y tiene que ver con un símbolo de humildad, de mansedumbre y de esa ofrenda sacrificial que Cristo mismo se ofreció a él como ofrenda delante del Padre. Así que por eso se presenta como el cordero inmolado, y es importante tenerlo esto acá. No se presenta como el león, no se presenta como el fiero guerrero, sino se presenta como un cordero que fue sacrificado por nosotros. El número 7 es bien importante en la Biblia, porque el número 7 representa plenitud. O sea, siempre que usted vea el 7 en la Biblia, está hablando de plenitud. Y cuando se relaciona con Dios, está representando perfección. Así que el 7 no solamente es plenitud, sino que el 7 en sí mismo es plenitud. Y entonces habla de algo. Entonces ahora vea la imagen, porque habla de un cordero inmolado que tiene 7 cuernos. Entonces, obviamente, la figura no se ve muy agradable, pero tenemos que entenderlo desde el contexto profético, porque resulta que ese cordero que se muestra con mansedumbre, que se muestra como el sacrificio de Dios, los cuernos que está mostrando tienen una razón de ser, y es porque muestran el completo y perfecto poder de Dios. O sea, Dios tiene poder, y en estos 7 cuernos se revela que ese poder es completo y es perfecto. Puede representar entonces los 7 fundamentos de los que el poder del Espíritu Santo, de Dios, del Cordero, vuelve a tomar la autoridad. Los 7 fundamentos que manejan toda sociedad. Y quiero recordarles que Jesús en la cruz del Calvario nos restituyó las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para esto le voy a pedir que usted haga como una comparación. Si está anotando, Lucas capítulo 4, versículo 6, anótelo allí, Lucas 4, 6 y Mateo 28, 18. Lucas 4, 6 es un texto que nos habla del momento donde Jesús es bautizado y es llevado por el Espíritu Santo al desierto, y estando en el Espíritu Santo es tentado por Satanás. Primera parte. Y Mateo 28, 18 está hablando de la gran comisión, y Jesús ya ha ido a la cruz del Calvario, ya ha resucitado y ya está dando las últimas instrucciones para ir al cielo, para ascender al cielo. El texto de Lucas dice lo siguiente: y le dijo el diablo. ¿Quién habló? El diablo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. O sea, lo que le está diciendo Satanás a Jesús en ese momento es que él tiene potestad sobre la tierra y que si quiere se la puede dar. Obviamente es un engaño, pero ese engaño no solamente es en las palabras que está diciendo Satanás para desviar a Cristo de su propósito, sino que el engaño vino desde el huerto del Edén, cuando engañó a Adán y Eva para quitarle el lugar de preeminencia que Dios le había dado, y para romper o para quebrar mejor la autoridad de Dios y hacerse él poseedor de la autoridad sobre la creación. Jesús en ese momento no puede decir nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque él no ha ido a la cruz del Calvario, porque aún no ha pagado el precio, porque aún no ha sido ese cordero inmolado para que restituya todo lo que fue robado en el huerto del Edén. Pero en Mateo 28, donde ya él fue a la cruz y donde ya ha restaurado todo, dice la palabra en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces me está hablando a mí acerca de que Jesús alcanzó su potestad, que volvió a tener la autoridad que tenía y ahora está caminando en esa autoridad. Entonces, y acá por favor entiéndame, porque ya quiero empezar a profundizar. Todo lo que hemos visto estas semanas es para entrar a un terreno más profundo. Entonces, ese cordero que fue inmolado no fue a la cruz simplemente para salvar almas del infierno y darnos sanidad. No fue para eso, pastor. Sí, fue para eso. O sea, no pierdas de vista, ese es tu fundamento. Cristo fue a la cruz del Calvario por ti. Cristo te libertó, Cristo te sanó, Cristo te restauró. Eso es esencial y no cambia. Pero resulta que no solamente se limita a eso. No solamente se limita a que tú ahora sepas que tienes la salvación y que vas para el cielo y que Dios te puede sanar de una enfermedad que tengas. Eso sí es verdad y es real, pero no se limita a eso, sino que Cristo recupera el dominio
sobre lo que se había perdido en el Edén. Entonces cuando yo enseño esto, si tú recuerdas Génesis capítulo 2, el Señor anda con Adán y le da una serie de instrucciones y le dice: te coloqué aquí para gobernar, te coloqué aquí para tener una familia, te coloqué aquí para que enseñaras a tu familia, te coloqué aquí para que pudieras traer gloria a mi nombre, te coloqué aquí para que pudieras tener la plenitud que yo quiero darte. Cuando entra Satanás en escena, Satanás viene y rompe, viene y hurta, roba todo lo que Dios le había dado al hombre, y entonces vienen todos los problemas que hemos vivido a lo largo de la humanidad: desobediencia, rebeldía, orgullo, anarquía, inmoralidad, injusticia, dolor, enfermedad, tragedias, catástrofes. Todo esto vino a causa de esto. Entonces cuando Cristo va a la cruz del Calvario, Él recupera el dominio sobre 7 pilares, sobre 7 fundamentos que tiene cada sociedad. Entonces ya vamos a ir más ahondando. Entonces el evangelio no es simplemente ganar a personas, sino el evangelio me habla de ganar naciones para Cristo. Cristo quiere ganar naciones, y a lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo las naciones, cuando han doblegado su corazón delante de Dios, han entrado en una dimensión diferente. Entonces, un ejemplo, los Estados Unidos en sus inicios, más atrás Inglaterra, cuando se colocaron en ese tiempo. No voy a entrar en esto porque es historia, pero los países que tomaron después del protestantismo, después de Martín Lutero, los países que tomaron la palabra de Dios como el fundamento de sus sociedades, como el fundamento de sus gobiernos, como el fundamento de la educación, fueron naciones que empezaron a desarrollarse de una manera increíble porque tenían a Cristo en el centro de sus vidas. Y eso fue lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y da identidad a las naciones. Entonces Dios bendice naciones, y yo quiero que usted entienda eso en esta noche, que Dios bendice naciones, contrario al anticristo. Porque el anticristo lo que busca es querer dominar él solo, es tener una sola unidad, ¿de acuerdo? Y todo lo que nosotros vemos en el ambiente se prepara como un ambiente propicio para que haya un solo gobierno, una sola economía, una sola moneda, una sola forma de pensar, y como que nos tratan de unificar hacia un solo objetivo. Y resulta que Cristo, que Dios, siendo soberano sobre las naciones, Él respeta las identidades de las naciones, Él respeta culturas, Él respeta formas, siempre teniéndolo a Él en el centro. Y esto me impacta porque eso habla de los 7 cuernos que Él volvió a recuperar. Pero dice que no solamente ese cordero inmolado tiene 7 cuernos, sino habla también de que tiene 7 ojos. Y habla de la visión y el conocimiento perfecto de Dios. Dios tiene una visión y un conocimiento perfecto de nosotros como individuos, de lo que hay aún en lo más secreto de mi corazón, de mi ser, pero también tiene un conocimiento de todo lo que pasa a nivel de la sociedad, a nivel del entorno en el que nosotros estamos viviendo. Y yo encuentro en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 9, la primera parte que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de todos los que tienen un corazón perfecto para Él. Escucha lo que dice: los ojos de Dios, la visión de Dios contempla todo, y Él sabe cómo ayudar, cómo favorecer a aquellos que tienen un corazón perfecto para Él. Y no está diciendo aquellos que son cristianos o aquellos que son de aquella religión, no, dice aquellos que tienen un corazón perfecto. O sea que vuelve a hablarnos de una relación con Dios, de una identidad con Dios. Entonces Dios busca servidores del reino para enviarles un apoyo sobrenatural. Y este tiempo es tiempo del Espíritu Santo. Es tiempo de que nosotros volvamos a ver el fluir del Espíritu Santo en milagros, en señales, en cosas sobrenaturales, porque Dios lo va a hacer, porque Dios va a bendecir, porque es el tiempo donde Dios quiere que su reino tenga o reciba ese poder sobrenatural. Y estos son aquellos a quienes Dios quiere primero que seamos el ser, para después enviarlos a hacer. Dios quiere que seamos realmente sus hijos con todo su poder para enviarnos. Y dice también 7 cuernos, 7 ojos, que son las 7 espíritus de la iglesia, y habla de la Trinidad de Dios. Habla de la plenitud. ¿Recuerdas que te dije del complemento de ese Dios trino, en el cual no hay choque, en el cual no hay confusión, en el cual no hay lucha de egos, de quién es más importante? No, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y los 3 están en una unidad perfecta de lo que Dios quiere.
Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios trabaja en la iglesia y a través de la iglesia. ¿Recuerdas que te dije al principio que era la iglesia? Que no se limita a los pastores o a los servidores o a los de la alabanza, sino la iglesia somos todos. Y el Espíritu trabaja en la iglesia y a través de la iglesia. Y también coloca a sus ángeles encargados de hacer cumplir la autoridad de Dios. Entonces esta es como mi primera parte de introducción y yo quiero preguntarle a Yanni, ¿qué significa para ti heme aquí? ¿Qué significan esas palabras para ti? La palabra heme aquí significa que estoy dispuesta, que estoy siendo obediente para Él, declarando que quiero simplemente agradarle a Él, sacarle una sonrisa a Dios, que lo que yo haga glorifique su nombre, que cada acción que realmente yo haga signifique que Cristo está en mí, que Cristo mora en mí. El heme aquí es que Dios está en mi vida y que ha hecho una mella en mi corazón y que ha transformado mi vida, que ha transformado mi corazón y soy una persona nueva y diferente para Él. Gracias, Negrita. Bueno, hay muchas respuestas, pero entonces no vamos a leerlas todas porque se me va la noche, pero quiero tomar algunas. Dice Naya, para mí significa yo puedo o yo quiero. Dice Janet Rodríguez con letras mayúsculas, que estoy dispuesta para servir al Señor. Buenas noches, Luz Estela, gracias por estar con nosotros. Luz Patricia dice, para mí significa estar dispuesta para realizar alguna tarea. Perfecto. Martica Soler dice, estoy para servir al Señor. Miriam Arciniegas dice, estar dispuestos a su voluntad. Perfecto. Dice René, la presencia de Dios es en nuestras épocas, en nuestra época a través de nosotros. La presencia de Dios. ¿Quién más dice acá algo? Álvaro Marín, para mí significa hágase en mí tu voluntad. Perfecto. Lile dice, Dios aquí estoy, úsame con todo lo que soy. Ok. Nancy dice rendición y disposición. Nancy Parra, gracias. Marlene Velázquez nos saluda. Jenny dice, para mí significa que vaya a él y lo adore. Ok. Sandra Patricia Gil, buenas noches, Dios te bendiga. Lucy, estar dispuestos y disponible y dispuesta a obedecerle para cumplir una misión sin cuestionarla. Perfecto. Marco Antonio, es estar dispuesto a obedecer. Claudia, dispuesto para servir. Giancarlo, buenas noches, iglesia, buenas noches. Estoy dispuesto al Señor, dice Giancarlo. Entonces, Estefanía dice, buenas noches, para mí significa renunciar y vivir conforme a mi voluntad y aceptar lo que Dios tiene, un propósito mucho más grande para mí, aun cuando no entienda sus tiempos. Y eso es lo que vamos a hablar, de ese propósito más grande. Belkis, buenas noches, dice que Dios ahora tome el control y las riendas de mi vida. Perfecto. Ok, eso es lo que está diciendo. Entonces, sí, pero ya, mamá, es que es mucho tiempo. Andrea dice, heme aquí, para mí significa que aquí estoy, que aquí está Dios, en que puedo servirte. Ok, listo. Entonces nos está hablando acerca de ese servir y yo quiero que usted recuerde el texto de Apocalipsis que leímos al inicio. Entonces, Juan está llorando, no hay quien sea digno y dice, el Cordero inmolado, aquel que tiene los 7 cuernos, los 7 ojos y que son los 7 espíritus de la iglesia, él es digno de abrir, de romper los sellos y de abrir el pergamino, ¿de acuerdo? Ahora, Jesús en Mateo, cuando está terminando su ministerio, él restituye la autoridad completa, pero añade algo, o sea, él fue a la cruz, restituyó lo que él quería, esa autoridad que teníamos, pero viene y nos deja un mandato. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde hacemos discípulos? A las naciones. O sea, Dios nos manda a las naciones. En la mente y en el corazón de Dios están las naciones, están latentes allí, las naciones que Él quiere cambiar. Y entonces viene mi siguiente pregunta, y yo quiero que tú la pienses. En tus palabras, ¿qué es la gran comisión? Listo, ya lo leímos. Pero si te preguntan a ti, bueno, explíqueme, ¿y qué es eso de la gran comisión? ¿Tú cómo lo explicas? ¿Qué entiendes por gran comisión?
¿Qué entiendes por ese mandato que nos está comisionando el Señor? Y mientras que tú lo haces, yo voy a mi primer punto de esta noche. Y mi primer punto es: la gran comisión es mucho más que compartir una noticia. Si quieres tomar la nota, dice: la gran comisión es mucho más que compartir una noticia. Ahora, ¿a qué me refiero? En el cielo, cuando leemos Apocalipsis, hay una explosión de alegría cuando el Cordero toma el rollo. Entonces yo quiero que usted recuerde que Juan el apóstol está triste porque no se halla quien abra el rollo. Entonces está triste, está acongojado, dice: ¿cómo así? No es posible, no hay nadie que lo pueda hacer. Y entonces un anciano le toca, le dice: espere que viene el Cordero, y se abre paso y entra ese Cordero inmolado. ¿De acuerdo? Y dice que hay un cántico nuevo, que hay alabanza, que las oraciones de los santos, que son como incienso, que suben delante del Señor, están allí, y todos cantan y entonan alabanza y entonan alegría. Así que hay algo majestuoso en el cielo. En ese momento hay algo que es indescriptible para nosotros, pero que Juan lo presenta como un regocijo, como un estallido de júbilo, de alabanza, porque el Cordero es digno de abrir el rollo, es digno de leer lo que hay en esas palabras que son para nosotros, ¿de acuerdo? Pero Cristo pensó en el individuo, pero también pensó en naciones. O sea, Cristo fue a la cruz del Calvario, y esto siempre me lo has escuchado, pensando en ti. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, yo estoy seguro que Él estaba pensando en mí, estaba pensando en mis pecados, en mis enfermedades, en mis errores, en las cosas que yo hice malas antes de conocerlo, y aún en las que iba a hacer después de conocerlo. Y dijo: pero por amor a Giovanni, yo voy a ir a la cruz y voy a pagar el precio, por amor a Yanira y por amor a cada uno de ustedes que nos están mirando en este momento, o los que van a mirar más adelante este video. Dios lo hizo por amor Él se entregó. Pero Él, en su infinita grandeza, Él no solamente pensó en nosotros, sino Él también estaba pensando en naciones. Y yo quiero que tú entiendas eso. Porque lo que está pasando a nivel mundial es algo que está marcando definitivamente el cambio de nuestra sociedad. Está cambiando la manera de pensar, la manera de actuar, nuestra convivencia misma. Se cambió del estrechón de manos por el toque del codo. ¿De acuerdo? En estos días fue a un banco, hacía rato que no iba, y me impresionó porque tú siempre ibas al banco y obviamente estaba el muro, nos separaba de los cajeros por evitar robos y todo eso, pero igual tú tenías acceso al cajero, tú podías hablar con él y conversarlo. Fui a un banco y resulta que los acrílicos los subieron mucho más. O sea, ya solamente por un huequito tú pasas la plata o recibes la tarjeta o lo que sea, pero totalmente hay algo que separa. Y entonces nos cambió el contexto, ya las relaciones son más difíciles. Ya no hay abrazos, ya no hay besos, toca acá en la casa entre nuestra familia, que somos los que nos hacemos confianza, pero afuera tú no le das la mano a nadie, no das un beso en la mejilla, mucho menos abrazas a alguien, porque estamos cambiando, ¿de acuerdo? Pero en ese cambio, en ese contexto que está viviendo el mundo, Cristo tiene en su mente naciones. Hoy, en este momento histórico que estamos viviendo, la palabra de Cristo se está predicando por todos lados. Así como hay gente que no la está aceptando, hay mucha gente que la está recibiendo, pero lo real es que la palabra de Cristo se está predicando a todos los lugares. Estas redes sociales nos están permitiendo, usted me escucha a mí saludar, que en Australia, que en Estados Unidos, que en Argentina, y seguramente a muchos pastores, y no es a todos, les está pasando lo mismo, porque entonces estas redes sociales nos están permitiendo romper fronteras y llegar a lugares donde antes tal vez no pensábamos poder llegar. Entonces Él pensó en naciones, y naciones que vivan de acuerdo al fundamento del reino de Dios. Y esta es la clave. Porque este año hablamos de fundamentos. Este año yo creo que el Señor no nos puede dar mejor tema, y era el fundamento. Y mira, fue tanto así que nos dio el tema y nos ha permitido estar noche a noche trabajando en el fundamento, noche a noche. Entonces llevamos 3-4 semanas. Ayer yo hacía el repaso de todo lo que hemos visto, y tú has visto cómo ha sido un crecimiento en el fundamento, vaciar en esas bases ese fundamento claro que es la palabra, para que nosotros podamos vivir conforme al reino. Y recuerda que hemos hablado de contracultura, que no caminamos con el pensamiento del mundo, sino que caminamos con lo que Dios quiere. José en Egipto, fue lo que predicamos el domingo, vivía en una contracultura. Él no hacía lo mismo que hacía todo el mundo, por eso Dios lo exaltó, por eso Dios lo bendijo. Entonces la evangelización mundial
es que vamos a llegar a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. La Biblia se ha traducido a muchos idiomas, a muchos dialectos, a muchos dialectos de tribus de indígenas, de grupos indígenas y de otro tipo de grupos étnicos que necesitan entender la Biblia. Hoy se habla, no hay Biblia solamente escrita en un papel, sino la tenemos virtualmente, la tenemos por audio. No, nadie tiene excusa de hacerlo. Las redes sociales han llegado a muchos lugares, hay misioneros por todo el lado llevando la palabra, así que estamos viviendo ese tiempo de evangelización a nivel mundial, de llevar el evangelio. Entonces, eso tiene que ver con la Gran Comisión. Y yo quiero preguntarle a mi esposa, para ti, ¿qué significa la Gran Comisión? Es es algo que Dios me encomendó a mí como hija de Dios, que tengo que presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, en la cual tengo que dar testimonio de quién es Hijo de Dios. Tengo que presentar a Cristo con mi vida, con mis acciones, que donde yo haya, Dios ponga en mi corazón el deseo para compartir de una forma clara, sencilla y transparente quién es Cristo y lo que ha significado para mi vida y lo que puede significar para la vida de otros ese conocimiento de Cristo. Ok, gracias, negrita. Yo estoy mirando acá y no veo. Dice Germán Sáenz, ¿es tener los oídos atentos a la voz de Dios? Dice Nidia Pineda, estoy 100% dispuesta para que Dios moldee mi vida y tome el control. ¡Wow, Nidia! Gloria a Dios por eso. ¿Quién más dice acá? Juan David, ya lo encontré acá. Dice, para mí, la Gran Comisión es el primer y universal propósito de la vida en cualquier cristiano. Wow, Juancho, perfecto, así es. Belkis dice, para mí es que todos estemos unidos, llenos de gozo para alabar a Dios. Ok. René dice, es un mandato e invitación a pregonar el evangelio del reino. Jenny dice, para mí la Gran Comisión es como una oración que nosotros pedimos. Bueno, más o menos. Don Oscar Mantilla nos está viendo, bienvenido. Un mandamiento. Daniela Dueñas, llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. La verdad de que Jesús murió. Gracias, Daniela. No se pierdan la transmisión. Esto se pone mejor a medida que vamos avanzando. Dice Olguita, nuestra gran comisión es ganar almas para Cristo y tener una iglesia genuina con el carácter de Cristo. Amén, así es. Luz, buenas noches, nos alegra tenerte acá. Martica, la gran comisión, compartir la historia de Cristo nuestro Salvador. René, predicar el reino de los cielos con violencia, con vehemencia, diría yo. Naya dice, es ir y llevar la palabra de Dios a donde estamos, cuidar de la tierra donde plantamos la semilla. Ok, don Omar Alfonso, buenas noches. Marlene dice, para mí la gran comisión es dar a conocer la palabra de Dios. Lucy, los hijos de Dios tenemos el mandato de mostrar su amor a todos, principalmente con nuestro testimonio. Doña Laura y ahí se me olvidó ahora, Laurita y Fabi, nos están mirando, perdón Fabi, tantas cosas. Estefanía Rincón dice, permitir ser usados como instrumentos de Dios para pregonar sus enseñanzas y las grandes obras que puede haber en cada uno de nosotros. Ok, en Ecuador también saludo a Pochita, si no se me pone brava que no la saludo. Javier dice, para mí la gran comisión es alguien comisionado, equipado, respaldado. No va solo, perfecto. De Jesús. Janet Rodríguez, es llevar el evangelio a todos, cada uno a quien nos rodea, mostrando a Jesús en nuestro testimonio. Perfecto. Germán dice, con diligencia, llevar buenas nuevas. Janet Peña es hacer discípulos. Laura Muñoz, la gran comisión es el propósito de Dios, nos dejó a todos sus hijos, es ganar almas para el reino, para Él, sí, amén. Luz Patricia, predicar la salvación de Cristo Jesús en las vidas sean edificadas. Y Álvaro, dar a conocer el reino de los cielos. Muy bien, gracias por sus respuestas muy, muy acertadas y espero que sigan estando muy, muy de la mano, muy activos. Mi siguiente pregunta, anoche nosotros hablamos de Marcos capítulo 3, versículo 3 al 15. Si no recuerdan, Marcos 3 del 3 al 15 dice que Jesús subió al monte y bajó y escogió así a los que él quiso. ¿Para qué los escogió?
para estar con ellos, llevarlos a hacer, y para enviarlos a predicar, a sanar, a liberar y todo lo que tiene que ver con el ministerio. Quiere decir que nosotros somos escogidos, nosotros no los pastores, sino nosotros todos los que estamos en este lugar. Donde quiera que tú trabajes, donde quiera que tú te muevas, quiera que sea lo que tú hagas, has sido escogido por Dios. Mi pregunta es, ¿qué respondes a esa elección? Dios te escogió. ¿Qué respondes? No cómo respondes. No, ¿qué respondes? ¿Sí o no? ¿Y por qué respondes de esa manera? ¿Por qué le dices sí o por qué le dices no? Y mientras tanto, yo voy a mi segundo punto. Si quieres tomar nota. Mi segundo punto es, tomando las palabras de Isaías, tú puedes decir, heme aquí. ¿Recuerdas que ayer hablamos acerca de Isaías y decíamos cómo él tuvo la manifestación de la gloria de Dios y sintió que era muerto por ver la gloria de Dios? Pero él le dijo al final, heme aquí. Y quiero conectar esto con el texto que leímos de Apocalipsis, porque en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tú y yo somos reyes y sacerdotes para Cristo. Él nos ha dado esa distinción, Él nos ha dado ese título, pero más que una distinción y más que un título es una función. Dios nos lo dio como función. Entonces somos reyes, estamos llamados a gobernar, a tener la mentalidad del reino de Dios y a ejercer esa mentalidad en esta tierra, pero también estamos llamados a ser esos sacerdotes que Dios quiere. Entonces, hay regocijo porque el dominio que Adán había perdido, y Adán y Eva en el huerto del Edén, fue recuperado por Cristo, ya lo hemos hablado. Y ahora se restablece el reino celestial, que es diferente al mundo. Entonces acá empieza lo que yo siempre he hablado de contracultura. El mundo piensa de una forma, actúa de una forma, tiene unos principios, tiene unos valores, tiene una forma totalmente diferente a la forma de pensar, a los valores, a los principios y aún a los propósitos que tiene el reino de Dios. Y a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de tener la capacidad de llevar eso que ustedes dijeron acá, de predicar esa nueva gran comisión a las personas, Carelis. De predicar esa gran comisión a las personas y de llevarles el mandato, de llevarles la palabra de Dios a las personas. Así que nosotros hemos sido comisionados por Dios. Pero en Mateo Jesús nos dice que debemos hacerlo discipulando a todas las naciones. Y acá el contexto es más amplio y es donde yo quiero que usted me entienda, porque no se limita, o sea, si es así como usted ha dicho, vamos a evangelizar a todo el que está a nuestro lado, a nuestro compañero de trabajo, al que se sube conmigo al bus cuando montemos en bus otra vez, al que me encuentro como como un amigo, a la persona que me pregunta, a todo el que indague por mi fe, yo debo hablarle de Cristo. Pero cuando habla de todas las naciones, está hablando de un contexto global, de cómo yo impregno. Entonces, ¿es importante orar? Sí, claro. Es importante leer la palabra, supremamente importante. Esa es nuestra base, es nuestro fundamento, de ahí se despliega todo. Pero teniendo ese fundamento y entendiendo eso que Dios nos está pidiendo, entonces nos dice que tenemos que llegar a todas las bases de la sociedad, tenemos que ir a todos lugares. Entonces ya nuestra prédica no solamente son palabras, sino nuestra prédica son las acciones. Déjeme explicarlo de esta manera, con personajes del Antiguo Testamento. Daniel era gobernante en Babilonia y desde esa posición él predicaba de Cristo. José, siendo administrador en la casa de Potifar, siendo el ecónomo de la cárcel y después estando al segundo mando en Egipto, él predicaba de Cristo. Esther, siendo la esposa del rey en el reino se me olvidó de allá donde estaban ellos, era la persona que tenía que llevar la prédica del evangelio. O sea que yo predico en el lugar donde Dios me colocó, en el lugar donde yo estoy, yo predico, yo llevo la palabra, y esto para mí es una clave muy importante, porque en el tercer punto se va a desenlazar todo lo que quiero decirles. Tal vez ha sonado un poco repetitivo, pero no he repetido nada, sino le estoy llevando a entender que Dios nos lleva a evangelizar las naciones. Le he preguntado qué es la gran comisión, le he preguntado qué significa para usted la palabra heme aquí. Y vamos a mirar cómo seguimos avanzando en esa gran comisión que Dios nos quiere llevar. Ahora, entonces yo quiero preguntarle a mi esposa, ¿qué respondes al llamado que Dios te ha dado? Y voy a leer sus respuestas de qué respondieron ustedes. Responderle que con un sí, ya que Él me escogió,
me ha dado tanto de su amor, de su gracia, que lo único que puedo hacer es obedecerle, es cumplirle. Y le pido a Dios que cada día me dé más sabiduría, más discernimiento para poder ser efectiva en lo que Él anhela, en ese compromiso que estoy haciendo con Él. Que cada día más yo pueda decirle, tú me escogiste por un propósito y yo quiero cumplirlo. Mi deseo es que yo pueda cumplir ese propósito para Él. Ok, dice mi esposa cumplir el propósito. Luis Hernando Páez nos dice, sí, en mi sentir soy un guerrero de Dios. Amén, así es. Álvaro Marín dice, digo sí acepto, si tu presencia no se aparta de mi lado. Juan David Camargo dice, sí, porque fui creado para cumplir ese llamado. Amén. Giancarlo dice, para mí la gran comisión es la orden o el propósito que tiene todo cristiano de llegar a los caminos de Cristo y no es más que predicar el evangelio para salvar las almas. Yanis, somos escogidos. ¿Cuál es? Ah, bueno, es la respuesta. Angelita dice amén. Buenas noches, buenas noches. Nancy Yané, para mí es ir a todas las naciones que están confundidas y ayudar a expandir su palabra por todos. Hablemos una misma lengua, reconociendo su nombre y que todos le alabemos y demos testimonio de su gloria. Dice, respondo, sí Señor, estoy para servirte porque es un mandato, los mandatos no se negocian, son órdenes. Ok, Naya dice, sí Señor, aquí estoy. Olguita dice, es una gran responsabilidad y solo puedo cumplir su gran comisión. Angelita dice, servirle al Señor es un honor para mí. Lili, que sí quiero servirle. Estefanía, sí, porque sin nada, sí porque sin él nada bueno puede salir. Perdóname por haber leído mal, fui yo. Javier dice, yo respondo sí porque creo que él ha hecho en mí, en lo que ha hecho en mí y también lo hará en otras personas. Diana Gómez, sí, quiero que las personas vean y conozcan lo maravilloso que es Dios en mi vida. Listo, gracias por sus respuestas, son muy, muy importantes. Y acá viene el desenvolvimiento de todo lo que quiero llegar y que es, acuérdate que apenas estamos abriendo la puerta de todo lo que viene. Pero antes de esto, una pregunta. ¿Por qué crees que el mundo ha ganado terreno y la iglesia lo ha perdido? No sé si me entiendas. Pero a veces uno siente que como que el mundo va ganando terreno y parece que la iglesia estuviéramos ahí como arrinconaditos, solamente esperando Cristo ven, Cristo ven, Cristo ven, porque no tenemos ninguna influencia en ningún lado. Porque a veces parece que lo aburrido fuera ir a la iglesia, parece que lo feo fuera ir a la iglesia y lo ínsera fuera estar en otros lugares. Entonces yo quiero preguntarte por qué crees, pero por favor, ojalá todos me pudieran responder, ¿por qué crees que el mundo ha ganado terreno y la iglesia lo ha perdido? ¿Por qué crees eso? Y mientras que tú respondes, vengo a mi tercer punto. Y mi tercer punto es, el evangelio y el reino de Dios van mucho más allá. Si estás tomando nota, es el evangelio y el reino de Dios van mucho más allá. ¿A qué voy con esto? Apocalipsis 5:12. Ya dijimos que Él nos dijo que nosotros éramos hechos reyes y sacerdotes para ir y llevar la palabra. Y ya te dije que en la cruz del Calvario Cristo restituyó. Pero el versículo 12 nos dice que restituyó y dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De acuerdo? Ahora, antes de empezar a desarrollar esto, yo quiero comentarles algo. Obviamente yo anhelo la segunda venida de Cristo y espero que usted también anhele la segunda venida de Cristo. Pero hay un problema y ese se vivió en una época determinada de la iglesia. Y es que la iglesia empezó tanto a mirar la venida de Cristo como si fuera algo inminente, como si fuera allá, que entonces dijo, no me importa nada en este mundo. Y se dio el espacio a todo
a todo lo que el mundo, la mentalidad de Satanás, el sistema mundano pudiera hacer en todas las áreas de la vida. Y nosotros nos quedamos allí. Vuelvo al versículo que tenemos. El versículo que tenemos de base de esta semana es que nosotros somos la sal del mundo. Pero si la sal no sirve para nada, entonces no sala, pues no sirve más para nada. Una de las características de la sal es que la sal preserva las cosas, no permite que avance la corrupción, no permite que las cosas se corrompan. Sí, esta es la palabra bien usada, ¿verdad? Entonces siempre he colocado este ejemplo: en tierra caliente, cuando no hay neveras, entonces la gente sala la carne, porque la sal impide que esa carne se dañe. La sal conserva, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros somos en un mundo sin Cristo, en un mundo con antivalores, en un mundo sin temor de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y qué hicimos como la sal de la tierra? Nos metimos en los templos. Por algo Dios abrió los templos. Nos metimos en los templos y allá cantábamos, alabábamos al Señor, éramos felices unos con otros, nos evangelizábamos, nos amábamos, nos peleábamos, nos perdonábamos, nos hacíamos un taller de sanidad, 2 talleres de sanidad, 3 talleres de sanidad, y si faltaba nos peleábamos otra vez para hacer otro cuarto taller de sanidad, pero nos quedamos encerrados en nuestros templos y nos desconectamos del mundo. Y mientras que nosotros estábamos en ese ambiente, en la iglesia ahí, que nos queremos y nos amamos y somos felices y vamos para el cielo, el mundo empezó a tomar ventaja, el mundo empezó a apropiarse de esos 7 pilares que Dios quiere reconstruir. Así que esto se pone bueno, porque los 7 atributos que Cristo es digno de recibir son los 7 pilares de la sociedad. Entonces el texto dice que a Él se le dio el poder para tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 atributos, pero esos 7 atributos están relacionados directamente con esos 7 pilares de cada sociedad, en cada lugar. Y ahorita que yo empiece a desarrollarlos, yo quiero que usted piense qué ha hecho la iglesia en esos pilares y qué ha hecho el mundo en esos pilares. Y cuando usted lo entienda desde esa posición, usted va a entender por qué la iglesia a veces parece apabullada, por qué la iglesia parece relegada y por qué nosotros no hemos ido a conquistar lo que Dios nos dio. Sí, Cristo viene por segunda vez, pero mientras que Él venga, es nuestro deber ir y evangelizar. Y evangelizar no se trata solamente de compartirle a las personas, sino que debemos influir en los 7 pilares de la sociedad y que nos deben llevar a caminar en la bendición de Dios. ¿Por qué estamos encerrados en las casas? Bueno, porque hay coronavirus, sí, yo lo sé. Pero yo hacía una reflexión cuando estaba preparando la palabra y creo que se los dije, no sé si fue ayer o en estos días, les decía lo de la naturaleza, cómo el hecho de que el hombre no esté afuera en la calle ha hecho que los mares vuelvan a reverdecer, que los peces vuelvan a las orillas, que en los bosques los animales se acerquen hasta las casas, claro, porque no sienten la amenaza, entonces camina libremente. Pero tal vez Dios también nos tiene a nosotros encerrados para desintoxicarnos. Y espero que usted se esté desintoxicando. Pero acá yo lo veo, por ejemplo, en sus conversaciones. Por ejemplo, en personas que estando en el contacto con el mundo, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de colegio, sus compañeros de universidad, en el ambiente, entonces llegaban a la casa envenenados, de mal genio, rabiosos, la plata no alcanza, o con mañas, es que este me dijo, es que este me hizo, es que este no sé qué, y resultábamos con temperamentos huraños, mezquinos, nuestra cara cambió, metidos en cosas que no eran. Pero en este tiempo Dios nos ha venido hablando y nos ha desintoxicado. ¿Y por qué nos desintoxica? Porque yo, cuando termine esta cuarentena, necesito salir a impactar el mundo. O sea, Dios no nos tiene acá y estamos teniendo estas reuniones todas las noches solamente para que usted tenga paciencia y diga, ay sí, ojalá Señor acabe rápido esto, sino para que usted entienda el llamado que Dios le tiene. Yo le decía ayer, no se preocupe por las cosas pequeñas, no se preocupe por su sustento, por el arriendo, Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a dar la sabiduría, Dios va a dar el entendimiento, pero usted mire algo más grande, la revelación de la que hablamos el sábado, tenga la revelación de lo que Cristo quiere, a dónde lo está llevando, qué quiere hacer con él, y entonces me empieza a hablar de esa revelación, y yo quiero acá tomarla, y entonces vuelvo a leer el versículo para que usted lo entienda, dice que decían a gran voz, el Cordero, está hablando de Cristo, que fue inmolado, Él es digno de tomar, y habla, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza. 7 características que tienen que ver con 7 pilares de la sociedad. Yo se los voy a empezar a mostrar y le voy a preguntar o le voy a pedir que usted, mire, que va mirando, piense en dónde perdimos terreno y qué fue lo que pasó. Y estos pilares son los siguientes, por eso les pedía que trajeran papel y lápiz, porque dice, cuando habla de poder, está hablando de gobierno. ¿De acuerdo? Y yo quiero preguntarle, ¿el gobierno del mundo hoy está en manos de hijos de Dios o está en manos de gente sin Cristo? ¿Cuál es el presidente que tú estás mirando ahorita? ¿De Salvador o de...? Salvador. No, Salvador. Miren en YouTube, no sé si han visto, el presidente de El Salvador. Un hombre de Cristo. Un hombre que camina conforme a lo que Dios quiere. Y cómo ha venido cambiando. Porque es un presidente con mentalidad de reino. ¿Y qué pasa cuando no hay presidentes con mentalidad de reino? ¿Qué pasa cuando empezamos a legislar en contra de la palabra? Dice que cuando habla de riquezas, está hablando de la economía. Está hablando de cómo distribuimos la riqueza. ¿Y quién maneja hoy la riqueza? ¿De acuerdo? Entonces hay 7, 8 personas en el mundo que tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que quieren. Pero usted, por ejemplo, en esta crisis está viendo cómo cuando salió el 4 por mil, no sé cuánto tiempo, supuestamente los bancos estaban quebrados y colocaron un impuesto para que nosotros les ayudáramos. Y supuestamente ese impuesto era por un año y todavía está vigente. Ese impuesto se llama el 4 por mil. Pero yo pregunto, ¿y los bancos en este tiempo que ahora la crisis es nuestra y que ellos el año pasado dieron grandes dividendos de utilidad, dónde han dicho ahora nosotros también aportamos? Porque la riqueza está utilizada por el pensamiento y el sistema del mundo, no de Cristo. Cuando habla de sabiduría, entonces está hablando de educación. Y yo le pregunto, ¿cómo estamos siendo educados? ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra educación y nuestros hijos? ¿Quién los está formando? ¿Quién les está dando? Entonces hay que mirarlo. Sigue hablando de esos pilares y entonces cuando habla de fortaleza, está hablando de la familia. Y recuerdo las conversaciones que estábamos teniendo antes de que llegara el coronavirus, de la familia, del aborto, de cómo concebía el mundo la familia. Entonces te pregunto, ¿el mundo concibe la familia como la concibe Dios o es totalmente opuesto? Cuando hablamos de honor, estamos hablando de religión, nuestras creencias. Y resulta que aún en nuestras creencias estamos siendo moldeados. Ayer mi esposa estaba viendo, vimos los dos un documental y cómo en Europa el islamismo está penetrando y está llevando a las personas, sobre todo jóvenes, a fanatismos tremendos donde están dispuestos a matarse por sí mismos por llevar las banderas de sus creencias. Y resulta que cuando yo hablo del evangelio, estoy hablando de un evangelio de amor, pero hoy la gente cree en cosas diferentes, porque no solamente es el Islam, es mi creencia en cuanto a que yo puedo, mi soberbia, mi arrogancia, lo que me separa de Dios. Y hay 2 pilares más que nos faltan, y es que cuando habla de gloria, está hablando de celebración, de alegría. El pueblo de Israel era un pueblo festivo, era un pueblo de alegría. Pero ¿quién maneja hoy el arte? ¿Quién maneja el entretenimiento? ¿Cómo nos están moldeando el pensamiento? Y por último, cuando habla de alabanza, está hablando de los medios de comunicación. ¿Quiénes tienen los medios de comunicación? ¿Quiénes son las personas que están gobernando, que están tomando el dominio sobre esa parte? ¿De acuerdo? Entonces, cuando entiendo eso, cuando yo miro esa parte, entonces necesito entender que Dios quiere que las naciones sean instruidas para cambiar su cultura, otra vez totalmente contracultura. Entonces el evangelismo ya no se convierte solamente en que yo le hable a mi próximo y le hable del evangelio, que debo seguir haciéndolo, sino quiere decir que mi sistema de gobierno que está llevado por el sistema del mundo y por lo tanto es un sistema corrupto, es un sistema acomodado, es un sistema que no se coloca como un servidor del pueblo, sino como un opresor. Entonces tiene que cambiar. No soy comunista, sino estoy hablando de volver a tomar el poder que Dios dio. Y entonces nuestros muchachos, nuestros jóvenes y las personas que están en el gobierno tienen que empezar a pensar de ese sentido.
¿Cómo hablamos de la economía, de las riquezas, perdón, y hablando de las riquezas hablamos de la economía y entendemos que la riqueza o la economía no tiene que ser en esos extremos injustos donde unos tienen demasiado y otros no tienen nada y donde tal vez nosotros nos lineamos solamente por una sociedad de consumo, pero no entendemos qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la educación. Y a mí la verdad me preocupa, y los jóvenes que están más cerca al pastor saben que siempre les digo que tenemos un sistema de educación mediocre y que se hace más mediocre cuando los alumnos que toman o los estudiantes que toman este sistema contribuyen a esa mediocridad, que deberíamos cambiar, que deberíamos ser más curiosos, más de lectura, menos el internet, menos los juegos, menos las redes sociales y más en cultivar nuestra educación, pero le tenemos fobia a eso y tenemos un sistema donde siempre los presidentes son los mismos, los gobernantes son los mismos, porque nosotros que deberíamos prepararnos y capacitarnos no lo hacemos, y los que se capacitan entonces vienen moldeados por pensamientos que no son conforme a lo que Dios quiere, y entonces empezamos a tener dualidad en pensamientos porque tú eres cristiano en tu forma de creer pero eres de otra tendencia en tu forma política, y resulta que no, el pensamiento de Cristo es uno solo. Hablamos de la familia y bueno, ¿qué ha pasado con la familia? ¿Cómo esta fortaleza tan importante que es la familia, que es lo que sostiene la base de la sociedad, se ha dañado totalmente? Entonces yo vengo de un hogar separado, pero hace 50 años atrás, aunque mi mamá fue separada, pero hace 50 años atrás, que una mujer se separara era una tragedia. O sea, o que un hombre estuviera solo era una tragedia. Porque el matrimonio, no estoy diciendo que eran buenos sistemas o buenos modelos, porque había otras cosas que cambiar, pero digo que la institución de la familia era importante. Yo les hablé de Estados Unidos en cuanto a cómo se fundamentó como nación en Cristo, y entonces usted veía una serie que se llamaba La Familia Ingalls y veía cómo esta familia tenía unos principios, unos valores, cómo la educación, la escuela y la iglesia estaban presentes en todo lo que tenía que ver con la sociedad, y esto se ha desvirtuado. Hoy el concepto de familia no existe. ¿Sabes por qué está tan bueno en la cuarentena? Porque han vuelto a comer juntos en la mesa, porque se están viendo todo el tiempo. Porque a veces el esposo salía muy temprano, llegaba muy tarde, no veía a sus hijos, tenía que trabajar, la esposa también tenía que salir, entonces los chicos quedaban solos en la casa, o la abuelita o el tío o alguien los atendía, les daba el almuerzo, nadie estaba pendiente, la familia totalmente desvirtuada. Y hoy Dios nos está diciendo, esa es una fortaleza. El honor que habla de nuestras creencias, y mi creencia está en Cristo, está en lo que yo debo creer, está en poder pregonar, y que el evangelio que yo no sea un evangelio religioso, místico, acartonado, sino sea un evangelio fresco, un evangelio que la gente diga realmente yo creo en esa palabra. La gloria que está hablando de la celebración, entonces resulta que nosotros ya nos volvimos que la celebración es con drogas, es con trago, es las aberraciones, y olvidamos que Dios nos pueda a nosotros como cristianos tener una vida agradable, una vida de bendición, pero en un contexto correcto. Y cuando la Biblia habla de alabanza, está hablando de medios de comunicación. ¿Cómo es tan importante ahora que nosotros tengamos estos medios para poder transmitir y que podamos ser dinámicos? Yo no soy el mejor, estoy aprendiendo, que con el paso de los días estamos aprendiendo, pero sí queremos ser dinámicos, y esto no lo digo como crítica despectiva, sino lo digo más bien para entenderlo. Pero yo no puedo estar frente a una cámara y pensar que estoy en la iglesia y hablar igual y pensar igual, porque esto va para más gente, llega a más lugares y resulta que tiene que hacerse atractivo. Entonces, cuando yo hablo de esto, es que, mira, es que la iglesia se encerró en su templito ahí pequeñito, esperando que Cristo viniera. Resulta que el mundo sí avanzó en el gobierno, en la economía, en la educación, en la familia, en la celebración, en los medios, y aún a nuestros muchachos empezaron a sacárnoslos porque era más atractivo lo que había afuera en el mundo que lo que había en la iglesia. Y entonces hay gente que dice, ay, es que quieren traer el mundo a la iglesia. No, más bien el mundo se robó los pilares que eran de Cristo y los usurpó y los pirateó, y nosotros nos dejamos robar eso cuando Cristo lo recuperó en la cruz del Calvario. Así que Dios quiere que estemos en ese proceso, y de eso vamos a hablar en esta semana. Y esta semana y lo que sigue, porque esto hay mucho tema de largo. Así que yo quiero preguntarle a mi esposa, ¿tú qué piensas? ¿Por qué el mundo gana terreno y la iglesia lo pierde?
Porque a veces pensamos que es más atractivo las cosas que el mundo nos ofrece, cuando de pronto hablamos más del mundo que lo que Dios ha hecho. Entonces pensamos que el mundo es atractivo porque hay cosas más especiales, me llama más la atención. Entonces de pronto hemos dejado que el mundo empiece a cautivar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser, y no hemos hablado más de Cristo, que es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Hay muchas respuestas y bueno, voy a empezar a tratar de leerlas todas, no sé si las alcancé todas, pero mientras tanto no estaba esa pregunta, pero quiero hacerle otra pregunta y es, díganos qué piensa de este tema. Díganos, oiga, sí, chévere o, ay, qué jartera que van a hablar de eso, pero estamos hablando del terreno. Fanny dice, el mundo ha ganado terreno porque no se cumple el objetivo de la gran comisión. Aún Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, somos egoístas al no llevar las demás personas a experimentar sus maravillas. Así es, Fanicita. Ángela te dice a ti, amén, creo que es a ti. Giancarlo dice, pienso que el mundo ha ganado terreno porque muchas iglesias a nivel mundial están encerrados en 4 paredes y han dejado salir y buscar las almas. Ok, Lili dice, porque falta compromiso y voluntad que denunciar su palabra. Pero en verdad de la mano confiada de Cristo, vivo y valiente. Esmeralda, porque nosotros como iglesia no hemos tenido la veracidad de movernos con poder y amor en la gran comisión. Claudia, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones y por la falta de convicción en lo que creemos. Perfecto. Sarita Dueñas, desde Australia, gracias, porque llevamos un cristianismo ligero. No nos quedamos, con lo que se aprende en los domingos y dejamos de crecer en el conocimiento. Falta de relación con Dios, gracias. Y nos volvimos faltos de fundamentos, gracias. Lo que implica que lo que el mundo ve en nosotros es un cristianismo lleno de incongruencias, inconcluso. No ven la diferencia de una persona de la iglesia y una del mundo. Gracias, Sarita, perfecto. Dice Betty, al impactar el mundo, amén, a impactar, sí es lo que tenemos que hacer. Naya. Bukele es el presidente que yo hablaba. Mónica Moreno, gracias por tu aporte. Mónica dice, porque hay personas que se han encargado de aprovecharse de otras personas a través de una religión, sí señora, o al predicar la palabra de una manera equivocada, y la gente al ver eso ya no tiene fe y todo como una mentira y ya no creen en la palabra. Eso lleva a que cada uno haga su voluntad y las cosas como les parece. Gracias, Mónica. Y ese es el legado y la responsabilidad que tenemos, volver al evangelio verdadero. ¿Qué más dice acá? Por la maldad, dice Jenny. Javier dice, el mundo ha ganado terreno y las iglesias lo han perdido porque la iglesia no ha dimensionado realmente lo que tiene la iglesia. Es un gigante dormido y la autoridad que tenemos, el poder que tenemos. Wilmar dice, no, es Andrei. Andrei dice, Andrei es mi alumno, porque el mundo es más atrevido, mientras que la iglesia duerme. Excelente, Andrei. El mundo es atrevido y nosotros somos pusilánimes, totalmente de acuerdo. Dice Martica, los 7 pilares están siendo gobernados por el mundo y ahí debemos actuar desde lo que Dios nos guíe a predicar, trabajar en una renovación del alma, del corazón y de la mente. Dice Jenny, porque no creen. Luz Estela dice, el tema es muy interesante. Dice Paula Parra, ok, gracias. Bueno, ya estamos en el tema. Entonces ahorita miro sus respuestas sobre el tema. Entonces tenemos que mirar cómo volvemos a ganar y este tiempo lo que vamos a empezar es a hablar de esas dimensiones y apenas estamos en la introducción. Apenas estamos, es como así, el brochacito de lo que queremos. Pero, de acuerdo a lo que hemos hablado, no se trata de nosotros, se trata de Él y de cumplir el propósito de Dios. Tal vez también por eso hemos perdido terreno.
Porque como hemos sido egoístas y nos hemos quedado, Dios, ¿qué me vas a dar? Dios, bendíceme, Dios, ayúdame, Dios, guárdame, Dios, concédeme. Olvidamos que tenemos una guerra que librar y tenemos una batalla que ir a ejercer. Y Dios está colocando la iglesia para eso. Ahora, bueno, el propósito es cumplir en este tiempo Apocalipsis 11:15. ¿Y qué dice Apocalipsis 11:15? Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Así que hoy en esta charla, heme aquí, es la pregunta. ¿Tú estás dispuesto al Señor a decirle hoy, heme aquí? Heme aquí no solamente para llevar la palabra, para evangelizar, para decirle a tu vecino o a tu compañero de trabajo que puede reinar, sino para que Dios vea, para que el mundo, como decía Sarita Dueñas, para que el mundo vea que tú no eres un cristiano incongruente, sino que lo que tú hablas es concordante con lo que tú vives. ¿Cómo son tus decisiones a nivel de gobierno? ¿Cómo son tus decisiones a nivel de educación? ¿Cómo es tu decisión a nivel de familia? ¿Cómo es tu decisión a través del entretenimiento? ¿Cómo son tus convicciones espirituales? ¿Cómo son tus convicciones sobre las cosas que tienes que vivir? Porque si tú vives en esas convicciones, entonces resulta que vamos a ejercer el evangelio de Cristo. Y entonces en las esferas de la sociedad donde nos movemos, vamos a poder predicar a Cristo no solamente por lo que hablamos, sino que la gente se acercará y nos dirá, ¿qué tienen ustedes? O sea, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están caminando? Hoy en día es muy normal ver en el Face muchas personas que publican cosas en contra de los pastores. Claro, se la pasan robando, pidiendo plata y colocan esos videos donde, claro, unos videos que uno dice, pero a ver, esto no es el evangelio no es, venga a ver, traiga plata y entonces, no, eso no es el evangelio. Pero esos pequeños testimonios, más el estar dormidos, como decía Andrei, me encantó lo que dijo Andrei, no somos atrevidos, estamos dormidos mientras que el mundo sí es atrevido. Entonces nosotros nos hemos dormido, pero es el tiempo de despertarnos. Y es el tiempo de mostrar que la vida cristiana no es algo ahí soso, ahí como que, sí, soy cristiano, todo el mundo pégueme en la cabeza porque soy cristiano. No, sino que nosotros tenemos algo diferente que mostrar al mundo. En la época finales del siglo XIX y en el siglo XVIII, siglo XIX, los cristianos eran la élite del mundo. Eran los pensadores, eran los sabios. Estados Unidos, sus universidades, Harvard, Yale, todo esto, fueron fundadas por cristianos, fueron fundadas por hombres que entendían que la educación transformaría sociedades, transformaría. Pero pastor, y estamos esperando que Cristo venga, claro, pero ¿recuerdas que viene un avivamiento? ¿Y cuándo viene Cristo? Es un mentiroso el que te diga viene mañana o viene esta noche. No lo sabemos, solamente Cristo. Pero mientras que Él viene, tenemos que trabajar en fundamentar estos pilares. Y es lo que vamos a venir hablando a lo largo de esta semana. No te puedes perder mañana. No te puedes perder el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni nada de aquí para adelante. Porque Dios, ¿recuerdas cómo nos trae? Siguiendo el paso a paso de Cristo hacia la cruz, o que nos enseña el paso a paso, una escuela de gerencia, cómo entrar a la tierra prometida, y ahora nos está diciendo primero ser para después hacer. Así que los bendigo. Vamos a tener este tiempo de oración. Gracias por todas sus respuestas, gracias por estar conectados. No sé tú por qué este celular sí como que no canciona. Pero vamos a orar y yo quiero pedirle a mi esposa que ella nos guíe en la oración, para que nosotros podamos entender que hay un mundo necesitado y que somos nosotros los que tenemos la respuesta. Somos los que tenemos la respuesta a ese mundo necesitado. Yo quiero orar para que Dios nos quite el miedo y para que realmente podamos ir y llevar el evangelio. Y mi esposa vuelve y ora pidiéndole a Dios que nos dé la revelación para entender que somos nosotros los que estamos siendo llamados. Bueno, estamos en la última parte, entonces no se lo olvide que si se corta, entonces un momentico nos dan espera mientras cambiamos la pila para seguir en este tiempo de oración. ¿Listo? Entonces vamos a disponernos para orar, para que Dios nos escuche nuestra oración. Entonces, la primera oración es pedirle al Señor que nos dé esa parte de servirle al Señor, llevando esas nuevas de salvación.
Queremos pedirle al Señor que nos dé ese corazón sensible para que nosotros seamos esas personas diligentes, que cuando le hablemos a otros tengamos la palabra perfecta, la palabra adecuada, para que puedan ser, Señor, llevando ese resultado que la gente necesita. La gente necesita hoy una respuesta, pero la respuesta la encontramos en Cristo y nosotros somos los mensajeros, Señor. Y hoy te pedimos que somos esas personas que llevamos esa palabra, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, apasionanos por llevar tu palabra, Señor, que nuestro corazón arda, Señor, cuando veamos que alguien necesita de pronto esa palabra, Señor, esa palabra de fortaleza, de levantarlo, seamos nosotros esos mensajeros tuyos, Señor. Queremos ser tu voz, queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, papá, para llevar esa palabra, ese mensaje que la gente necesita, Señor. Hoy escuchamos en muchos lugares que hay tanta necesidad, la gente necesita conocerte de ti para que pueda entender que en ti encontramos la victoria, Dios. Hoy declaramos que nuestro corazón arde, Señor, ese deseo, ese anhelo, Señor. Señor, quita de nosotros de pronto nuestro egoísmo, nuestro conformismo, nuestra manera de pensar que a veces no nos impide, Señor, poder llevar esa palabra de bendición. Hoy nos declaramos, papá, que tú cambias nuestra mente, nuestro corazón, y declaramos, papá, que tú nos llevas a conquistar, Señor, esas personas nuevas, Señor. No sé si es tu vecino, no sé si es tu compañero de trabajo, aquella persona que está a tu lado necesita escuchar esa palabra y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje, Señor, de llevar esa bandera de salvación, de bendición, donde cada persona encontrará en ti, Señor, la respuesta, la necesidad de sus vidas en el nombre de Cristo. Señor, y hoy te pedimos que quites el miedo que hay en nuestros corazones. Muchas veces, Dios, no predicamos porque tal vez entramos en angustia, porque tal vez entramos en temor, porque tal vez, Señor, pensamos que no tenemos nada interesante que decir. Y yo tomo las palabras de una de las respuestas que leí, donde hablaban y decían acerca de que tal vez no hablábamos con convicción. Y sabes, el mundo a través de sus mentiras ha hablado mentiras como si fueran verdades. Y nosotros hemos hablado la verdad como si fuera una mentira. Esa es la diferencia. Pero hoy Dios nos levanta a que seamos cristianos de convicciones, a que seamos cristianos ungidos por el poder del Espíritu Santo, a que podamos generar en nuestra vida el carácter de Cristo a través de lo que hemos hablado, el amor fraternal, el amor, la fe, la piedad, el dominio propio, para que podamos llegar a impactar, para que podamos romper los esquemas. Dios nos está llevando a algo diferente y tú y yo somos protagonistas, y entonces ya no se trata solamente de mi casa y ya no se trata solamente de compartirle a mi vecino o a la persona que está a mi lado, sino que aún es más amplio. Se trata de que oremos por las naciones, que donde tú estés, en Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Australia, tú ores por esa nación y digas: Señor, oro para que esta nación se convierta a Cristo, oro para que todos los pilares de esta nación, el gobierno, las artes, la educación, la familia, Señor, sea colocado delante de ti, para que nuestra religión, más que una religión, sea una convicción, y caminemos como convicción en el temor de Cristo, en el camino de Cristo. Por eso tú nos llamas primero a hacer para poder después hacer. Nos llamas a que tengamos una verdadera convicción contigo, que no se trata solamente de tener a Dios allí como quietico solamente para mí, sino que tú nos llevas a revelarle al mundo a ese Cristo, a caminar en esa verdad de lo que tú quieres. Así que en este momento yo te invito a que tú estés orando y pidiéndole al Señor que quite ese temor y que quite esa angustia y que podamos seguir adelante. Señor, y yo clamo, Señor, para que esa revelación, Señor, tuya llegue a nuestro corazón, Señor, para que esa revelación transforme nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Hoy declaro, papá, que es un tiempo en el cual nuestro espíritu, Señor, se dispone para que tú, Señor, deposites en nosotros tu palabra, tu esencia, lo que tú quieres, el propósito que tú quieres que cumplamos, Señor. De pronto nos hemos desviado, estamos pensando en otras cosas que de pronto nos apasionan y nos hemos desviado de lo que tú quieres, pero hoy queremos alinearnos a ti. Queremos alinearnos a lo que tú esperas, Señor, a que esa revelación llegue a nuestra vida, Señor, porque tenemos tanta contaminación del mundo que esa revelación de Cristo no nos llega. Pero hoy queremos decirte, queremos desintoxicarnos, Señor, y declaramos, papá, que esa palabra, esa revelación llega a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y atesoramos tu palabra, atesoramos lo que tú tienes para nosotros, atesoramos aquellas cosas especiales que tú nos quieres revelar, Señor, que nos ayudes cada día a encaminarnos por esa presencia, por ese poder, Señor, para entender lo que tú tienes adelante, Señor. El más allá lo tienes tú, mi caminar tú lo conoces, papá, y yo me quiero alinear a tu caminar, a lo que tú esperas, Señor. Hoy te pedimos perdón si nos hemos desviado, Señor, y no hemos entendido la revelación, Señor. Y hoy declaramos que queremos estar, Señor,
como tú quieres, Señor, para entender el propósito que tienes para nuestra vida, Señor. Y declaro que esa revelación llega a cada persona, a cada vida y a cada persona en tu iglesia, Señor, y a cada persona que nos está escuchando en este momento, declarando que tu presencia se manifiesta con poder y autoridad. Señor, y en esta noche queremos colocarnos delante de ti y queremos decirte, Dios, que queremos cumplir ese llamado. Padre, y yo quiero orar por cada persona de la iglesia, Dios, no solamente por los que están conectados en este momento, sino por todos aquellos que hacemos parte de la iglesia. Oro por los niños, oro por los jóvenes, oro por los adultos, por los ancianos, para que caminemos de una manera diferente. Sabes, Dios nos llama. Hoy hablaba con alguien. Bueno, estoy con André y estoy teniendo este discipulado y lo quiero hacer a conciencia, porque creo que es un joven que necesita ser formado en los principios de Dios. Pero hablaba con otra persona y le decía que como hombre, como varón, que un día va a casarse, que va a tener una familia, él necesita colocar su vida, sus parámetros en lo que Dios quiere. Y eso nos habla Dios a cada uno de nosotros. Y tal vez tenemos una iglesia que aún todavía sigue dormida. Como decía André, no te cortes, estamos en esto, así que si se corta, por favor sigue ahí. Pero como hablaba André, hemos visto el poder y la grandeza de Dios, no hemos visto la gloria de Dios, y hoy el Señor quiere que nosotros caminemos en ese amor. Padre, que caminemos en tu gracia y que caminemos en tu amor. Hoy estamos delante tuyo, Señor, y yo te pido que tú quites la frialdad, que tú quites el enfriamiento, Dios, que ya con 6 semanas y aún no entendemos, Señor, que tú nos estás llamando, Dios. Que tú nos estás llamando, Señor, a ser esos hombres y mujeres diferentes. Que los jóvenes, Señor, se preparen para que cuando salgan al mundo laboral, Señor, sean personas que cambien, personas que transformen, Dios, su entorno, sus empresas, Dios, y que puedan llevar la palabra, que puedan llevar la bendición. Hoy, Dios del cielo, queremos adorarte, queremos bendecirte. Hoy queremos exaltar tu nombre y declarar, Señor, que tú eres soberano, que tú eres santo, Dios. Y hoy declaramos, Señor, que entendemos tu palabra, que entendemos el llamado que tú nos estás haciendo. Y Padre, que al terminar esta cuarentena, Señor, nos enfrentaremos a un mundo diferente, pero que nosotros también habremos cambiado, porque nuestro corazón se habrá generado una responsabilidad, un criterio contigo, en tu palabra, en lo que tú ordenas, en lo que tú pides, en lo que tú quieres, Dios, para que seamos realmente hombres y mujeres que podamos impactar de la manera que tú quieres que impactemos. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra, y te decimos, Señor, aquí estamos para servirte, para amarte y para darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, iglesia, gracias por estar en este tiempo, gracias por creer a esta palabra, y esperemos que más personas puedan entenderlo y caminar en esa dimensión de lo que Dios tiene, de lo que Dios quiere, para que caminemos en su verdad. Amén. Me resta a mí solamente decirles que mañana tenemos la oración, 6 de la mañana. Los que madruguen, los espero para que tengamos ese tiempo de intercesión. En la noche nuestro servicio a las 7 de la noche, un tiempo muy muy especial. 8:30, perdón, 8:30 de la noche, nuestro servicio normal, 8:30 de la noche, nuestro servicio va a ser una palabra poderosa, no se la puede perder. Y recuerden, gracias doy por las personas que siguen mandando sus ofrendas para la muestra tu amor con acción. Entonces ya vamos a repartir una bendición que hay, pero seguramente si esto se prolonga, entonces lo que usted envíe será una bendición. Así que gracias por su corazón generoso, por su corazón diligente, y vamos avanzando en eso que Dios quiere. Amén. Y bueno, seguiremos trabajando esta semana en todo lo que Dios nos está dando y todo lo que viene de aquí en adelante. Así que les animo, les bendigo para que estemos en esa bendición. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por todo lo que nos están hablando, porque ustedes nos animan, y los dejo con mi esposita para que ella se despida, y esta mañana nos vemos.
Bueno, familia hermosa, una vez más, gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempito. Sé que es de bendición, sé que esta palabra nos picó, empezamos como wow, que si empezamos así como está el resto, entonces dispóngase para recibir cada día más esa palabra que Dios tiene para sus vidas. Los bendecimos, que descansen, disfruten su familia como siempre les digo, y que tenemos la bendición de Dios que siempre está a nuestro lado. Y cada día quiero que se levanten con una palabra de gratitud a Dios por lo que ha hecho en su vida y por lo que seguirá haciendo. Dios los bendiga, los queremos y los amamos.